Abrí el correo y vi una sola frase: no me caes bien. Eso era todo. Sin asunto que mereciera recordarse, sin adjuntos, sin explicación escondida más abajo. Me quedé mirando la pantalla esperando que cargara el resto, como si la conexión fuera lenta o mi cerebro, pero no llegó nada. Le di a actualizar. Seguía sin haber nada. Mientras lo miraba mi calendario se vació solo, las reuniones desaparecieron, los bloques de tiempo se derrumbaron. Intenté escribirle a Ete por costumbre. Saltó una respuesta automática, educada e inútil. Presioné una tecla del teclado para anclarme y sentí el clic sin que pasara nada en la pantalla. Ese pequeño retraso golpeó más fuerte que la frase. Mi teléfono vibró, número desconocido, sonó 2 veces, se detuvo, volvió a iluminarse y quedó en silencio. Quien fuera no dejó mensaje. Me llamo Emily Rohr, tengo 42 años. Releí la línea como si pudiera suavizarse al mirarla desde otro ángulo. Me reí una vez, seca y rápida, de esas que te sorprenden y luego te avergüenzan aunque no haya nadie cerca. No dejaba de pensar que había pasado por alto algo evidente, una advertencia, una reunión, una mala evaluación, algo que tuviera sentido, pero no. Cerré el correo y lo abrí de nuevo, la misma frase, el mismo peso. Sentía mi cuerpo haciendo eso de querer arreglar el problema antes de admitir que existe. Me dije que respirara, que no entrara en pánico, que esto tenía que ser por trabajo porque ¿qué otra cosa podía ser? Unos minutos después otra vibración, el mismo número. Esta vez puse el teléfono boca abajo y dejé que se detuviera solo. La historia que estás a punto de escuchar es una obra de ficción creada por el equipo de guionistas de Riven Yata. Los nombres, empresas y situaciones están diseñados para la narración, incluso cuando resultan incómodamente familiares. Recogí mi bolso y apagué el ordenador despacio, como se hace cuando crees que quizá tengas que volver. Al salir noté que el silencio era distinto, no vacío, expectante. Le escribí a Mark sin pensar, solo su nombre y un signo de interrogación. Respondió antes incluso de que el mensaje apareciera como entregado. Esto no viene de recursos humanos. Esa rapidez me hundió el estómago. La gente duda cuando no está segura. Esto no era duda. Llegó otro mensaje, una captura de pantalla, un documento interno que había abierto cientos de veces. Mismo diseño, mismos encabezados. Mi nombre había desaparecido, no tachado, no sustituido, simplemente fuera, como si nunca hubiera estado ahí. Lo miré más tiempo del debido. El café a mi lado se había enfriado, ese olor amargo subiendo como un recordatorio de que no estaba prestando atención a nada más. Respondí que debía de ser un error. Aparecieron los puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer. Empezó antes de hoy, sin emoji, sin relleno, solo esa frase. Dejé el teléfono y lo cogí de inmediato como si fuera a discutir conmigo si le daba suficientes oportunidades. Repasé reuniones en mi cabeza, aquella en la que me interrumpí sola porque él se recostó en la silla, aquella en la que no insistí cuando apartaron mis cifras, el chiste estúpido que no hizo gracia, la vez que me quedé callada en lugar de corregirlo delante de todos. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta historia te atrapa, dale like y apóyanos para que podamos seguir trayendo relatos cada vez más intensos. Juro que mi cerebro estaba desesperado por encontrar una razón que me devolviera el control. Otra vibración, Mark otra vez. Él nunca preguntó qué es lo que haces realmente. Esa frase se me quedó clavada, no por dramática, sino porque era verdad. Podía visualizar cada interacción, los asentimientos que no significaban nada. La forma en que mis actualizaciones eran resumidas por otra persona 5 minutos después. Las decisiones que se tomaban cuando yo ya había salido de la sala. Escribí una respuesta, la borré, volví a escribir, nada sonaba bien. Culparme era más fácil que sentarme con la idea de que esto no tenía nada que ver con el rendimiento. Miré otra vez la captura, la marca de tiempo era de la noche anterior. Tarde, después de que yo hubiera cerrado sesión, alguien se había tomado la molestia de dejarlo todo limpio mientras dormía. Sé honesto un segundo. Aquí es donde normalmente empiezas a negociar contigo mismo. Pediré perdón, lo explicaré, arreglaré lo que haya roto. Mi teléfono se iluminó de nuevo, un número diferente esta vez. Sonó una vez y se detuvo, sin buzón de voz, solo una llamada perdida ahí, como un desafío. No devolví la llamada, abrí los mensajes y miré la pantalla quieta, como si contuviera la respiración conmigo. No recordé primero el correo, recordé la reunión, fue unas semanas antes, quizá 3. Estaba a mitad de explicar un retraso que en realidad no lo era. Tenía los números, tenía la solución,
Llegué a la segunda frase cuando él levantó la mano, palma abierta, como deteniendo el tráfico, luego lo vemos, ni alto ni grosero, simplemente definitivo. La sala se quedó en silencio de ese modo que finge no ser incómodo. Algunos bajaron la mirada al portátil, alguien se aclaró la garganta, asentí aunque no había terminado, precisamente porque no había terminado. 10 minutos después la conversación siguió sin volver a pasar cerca de mí. Después de la reunión me quedé junto a la pizarra con Lena, una de las pocas personas que aún decía lo que pensaba. Otra persona ya estaba reescribiendo el plan que yo había expuesto antes. Misma estructura, misma lógica, otra letra. El rotulador chirrió cuando mi nombre fue borrado de la esquina. Ese sonido seco se me quedó más tiempo del que debería. Me incliné hacia Lena. ¿Acaba de? Ella ni levantó la vista. Sí, hace eso, sin indignación, sin sorpresa. Solo una constatación, como el tiempo. Más tarde esa semana salió la propuesta actualizada. Mi idea estaba ahí, limpia y segura, bajo otro nombre, sin línea de crédito, sin mención. La miré en la pantalla con el pulgar suspendido sobre el botón de control de cambios como si aún pudiera hacer algo valiente. No lo hice. Me dije que no valía la pena, que mantener las cosas fluidas importaba más que tener razón, que ser útil era suficiente, que si seguía siendo indispensable alguien acabaría notándolo. Esa lógica me pareció razonable entonces. Y sinceramente aún lo parece en los días malos. Sé honesto un segundo, siempre hay un momento en el que sabes que te están apartando y decides no convertirlo en un problema. Cerré el archivo y volví al trabajo. Visto ahora, ese fue el primer corte, no el correo, no el borrado del calendario, aquella reunión, el permiso silencioso que todos le dieron para pasarme por encima y seguir. Cuando el correo llegó semanas después la decisión no era nueva. Solo estaba cerrada. El teléfono volvió a iluminarse, el mismo número. Dejé que vibrara una vez contra la mesa y luego dos. Contesté. Antes de que los nervios me hicieran colgar, un siseo bajo de estática llenó la línea, como alguien ajustando unos auriculares. Luego entró la voz de una mujer, calmada y medida, de esas que no tienen prisa. Hemos oído que podrías estar disponible, sin saludo, sin discurso, solo eso. Me recosté y miré al techo dejando que el silencio se estirara. Es interesante, dije, teniendo en cuenta que no se lo he dicho a nadie. La estática volvió medio segundo. Cuando habló de nuevo su tono no había cambiado. Pittsburgh es pequeño. Eso pesó más de lo que debería. Pequeño significaba que la gente hablaba, que las puertas se abrían. Sin llamar, que alguien había estado prestando atención mucho antes de hoy. Pregunté lo obvio porque fingir que no tenía curiosidad era infantil. ¿Me estás reclutando? Otra pausa, más larga esta vez. Podía oír su respiración, constante, como si eligiera las palabras a propósito. Estamos corrigiendo algo. Mis dedos se tensaron alrededor del teléfono. Así no sonaban las ofertas, sin halagos, sin urgencia, sin entusiasmo falso, solo confianza, como si esta llamada fuera inevitable y solo llegara tarde por el momento. Mencionó un proyecto en el que había trabajado en silencio el año pasado, un detalle lo bastante enterrado como para que solo unas pocas personas lo tocaran. No explicó por qué lo sacaba, no hacía falta. El mensaje era claro, sabía exactamente quién era yo. Mi primera reacción no fue alivio ni orgullo. Fue un nudo frío asentándose en el estómago. Si sabían tanto, entonces mi salida no era un rumor, era una señal. Miré la pantalla del teléfono esperando medio que apareciera otro mensaje contradiciéndolo todo. No apareció nada. Normalmente aquí es donde la gente se emociona y empieza a imaginar mejores oficinas y títulos más grandes. Yo no. Me quedé escuchando el siseo tenue en la línea y preguntándome hasta dónde había llegado esto sin mí. Quedamos en hablar más tarde, sin hora fijada, sin presión. Ella terminó la llamada como si supiera que acabaría diciendo que sí, aunque aún no estuviera ahí. Dejé el teléfono y no me moví durante un rato. La habitación se sentía más estrecha, como si algo hubiera cambiado de peso. Lo que estuviera pasando ya no era aleatorio, ni estaba contenido en un solo correo. Me quedé más tiempo del que pensaba hojeando mi viejo cuaderno, el que llevaba a todas partes y nunca enseñaba a nadie. La esquina estaba rajada. El cartón doblado hacia dentro como si se hubiera caído demasiadas veces y siguiera adelante. Dentro había páginas de soluciones, parches, nombres de sistemas que solo aparecían cuando algo se rompía en el peor momento posible. No había discursos ni títulos, solo notas como parcheado manualmente o llámales antes de que escale, cosas que no parecen impresionantes si no sabes qué fallo evitaron.
Una voz de meses atrás se coló sin avisar, un cliente al teléfono, impaciente, ya molesto, no metas a nadie más, solo tú. Recordé lo automática que fue mi respuesta. Vale. Me encargo yo, siempre lo hacía. La pregunta me golpeó después de la llamada de Pittsburgh, después del correo, después del silencio, no. En voz alta, solo ahí, en el pecho. ¿Por qué nunca preguntó qué es lo que hago realmente? Imaginé las reuniones de incorporación, los asentimientos rápidos, la forma en que las conversaciones rozaban las partes que yo llevaba y aterrizaban en quienes hablan de resultados en lugar de mantenimiento. Pensé en cuántas veces simplifiqué mi papel porque era más fácil que explicarlo. Cuántas veces dije no es nada cuando sí lo era. Escribí la pregunta en una nota y la miré un rato, luego la borré. La respuesta ya estaba ahí. El silencio es útil cuando no quieres oír la réplica. Pasé años recortándome para encajar en salas así, sin interrumpir, sin corregir, sin pedir crédito. Me dije que eso era profesionalidad, que mantener todo fluido importaba más que ser visible. Ahora esa creencia se sentía distinta. Hay una comodidad extraña en ser la persona de la que todos dependen en silencio, sin foco, sin riesgo, hasta el día en que alguien decide que eres fácil de quitar porque nunca aprendió la forma de tu trabajo. Sé honesto un segundo. En algún punto alguien nos enseñó que ser invisibles era más seguro, que hacer el trabajo sin ruido era una virtud. Cerré el cuaderno y lo aparté, no con cuidado, solo lo justo. Cuando el teléfono se iluminó de nuevo unos minutos después no me sobresalté, ya sabía lo que aportaba y por fin sentía cuánto se había dado por hecho. La oferta llegó una hora más tarde, limpia y formal, como si hubiera estado esperando permiso para existir, sin asunto llamativo, solo mi nombre bien escrito, lo cual ya se sentía intencional. La abrí despacio, no porque estuviera saboreando nada, sino porque la mano empezó a temblarme y no me fiaba de desplazar demasiado rápido. 5 veces mi salario. Leí esa línea 2 veces y luego otra más despacio. El número no cambiaba, estaba ahí como si perteneciera, como si no acabara de dinamitar todo lo que creía entender sobre mi valor. Debajo un párrafo corto sobre autonomía, sin aprobaciones intermedias. Acceso directo. Última palabra sobre mi propio trabajo. Esa clase de libertad de la que la gente habla como si fuera teórica. Mi teléfono vibró casi de inmediato, como si hubieran estado mirando el aviso de lectura. Es mucho, dije sin adornarlo, sin fingir, no estaba aturdida. Hubo una pausa al otro lado, no incómoda, pensada. Es exacto. Esa palabra cayó distinta a un consuelo. Exacto significaba medido. Exacto significaba que habían hecho los cálculos sin emoción. Ella siguió con el mismo tono. No necesitaban a alguien para gestionar apariencias. Necesitaban a alguien que entendiera el sistema de principio a fin y no entrara en pánico cuando se rompía. No me estaban haciendo un favor, estaban cerrando una brecha. No despedimos a personas que no entendemos. Esa frase me atravesó el pecho con algo afilado, no porque me halagara, sino porque explicaba todo lo que acababa de pasar en otro sitio. Volví a desplazarme por el contrato. Los dedos me temblaban lo suficiente como para tener que parar y dejar el teléfono un segundo. Me sentí culpable por desearlo tanto, como si el deseo en sí fuera un defecto de carácter. También me sentí tonta por dudar cuando el respeto por fin estaba escrito en blanco y negro. Normalmente aquí te dicen que confíes en tu instinto. El mío era ruidoso e inútil. Me lanzaba imágenes de estabilidad y de consecuencias al mismo tiempo. Sé sincero conmigo un segundo. El respeto junto al dinero hace algo complicado con tu sentido de la lealtad. No dije que sí en esa llamada. Tampoco dije que no. Terminamos la conversación con calma, como adultos que sabían que esto no iba a desaparecer. Cuando la pantalla se apagó me quedé allí con el contrato aún abierto, consciente de que aceptarlo no solo me haría avanzar, también borraría la opción de volver atrás. Devolví la acreditación a la mañana siguiente, sin adornarlo, sin esperar una entrevista de salida que nunca iba a ocurrir. La recepcionista deslizó una bandeja pequeña por el mostrador sin mirarme, como si esto ya fuera noticia vieja. La cinta me golpeó la muñeca al soltarla, plástico barato, demasiado ruidoso para el silencio en el que cayó. Su puerta estaba abierta, él estaba de pie medio girado hacia la ventana, con el teléfono en la mano. Esperé, no se dio cuenta o fingió no hacerlo, daba igual. Me acerqué y dejé la acreditación en el borde de su mesa. No se movió, él tampoco. Devuelvo propiedad de la empresa. Eso consiguió una mirada, rápida, evaluadora. Cogió la acreditación con 2 dedos como si pudiera dejar marca. Así que dijo, ya mirando más allá de mí, has tomado una decisión. Asentí, sin actuación,
solo confirmación. Una comisura de su boca se levantó, no una sonrisa, algo ensayado. Te arrepentirás de moverte tan rápido. Sentí cómo se alineaban las palabras en mi cabeza, todas, las explicaciones, las correcciones, los nombres que podría soltar sin esfuerzo. No lo hice. Buena suerte. Cayó mal en la habitación, demasiado tranquilo, demasiado limpio. Se rió una vez, corta y despectiva, como si con eso quedara zanjado. La necesitarás. Me giré antes de que pudiera añadir nada más. Eso importó más de lo que debería. Terminarlo en mis términos, no en los suyos. ¿Alguna vez te has ido a propósito a mitad de una frase? Le hace algo a tu columna, como si por fin decidieras dónde está la línea en el pasillo. Un par de personas evitaron mi mirada, una no. Lena me lanzó una mirada que lo decía todo sin pedir detalles. Le devolví un pequeño asentimiento y seguí andando. Cuando llegué a las puertas mi teléfono vibró con una invitación de calendario de mi nueva empresa, orientación, inicio limpio, sin solapamientos. No miré atrás, no porque doliera demasiado, sino porque ya no dolía lo suficiente como para importar. Cualquier control que él creyera tener terminó en el momento en que dejé de explicarme. La primera semana en el nuevo sitio pasó rápido, sin ceremonia, sin discurso de bienvenida, solo trabajo que había que hacer y gente que no perdía tiempo fingiendo lo contrario. Me gustó que mantuviera mis manos lo bastante ocupadas como para que la cabeza se quedara en silencio. Entonces el teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Llegó un mensaje de Mark durante una pausa que no tenía previsto hacer. ¿Todavía tienes acceso? Lo miré más de lo necesario. La pantalla se atenuó y volvió a encenderse cuando otro mensaje se apiló encima. Te están pidiendo. Puse el teléfono boca abajo y volví a la pantalla. Unos minutos después volvió a vibrar. Otro nombre esta vez. Alguien de quien no sabía nada desde antes de la reorganización. ¿Se fue de verdad? Otra vibración, otra pausa. El escritorio zumbaba suavemente bajo mis palmas, constante e indiferente. Fragmentos me llegaron a través de personas que aún se sentían lo bastante cerca como para contarme cosas. No en pánico. Todavía no, solo confusión. Ella ya no está aquí. Un silencio. Entonces, ¿quién? Esa línea se quedó pegada, no por dramática, sino por honesta. Había puestos que la gente creía intercambiables hasta el día en que no lo eran. No respondí a ninguno de los mensajes, no por crueldad, no para dar una lección. Me dije que así era mejor, más limpio, menos enredado que volver a explicaciones que no cambiarían nada. El teléfono siguió vibrando igual, ráfagas cortas, luego huecos más largos, como si se estuvieran coordinando sin darse cuenta. Me sentí mal y luego no. Y luego mal otra vez. ¿Qué era peor? Es más fácil estar enfadado que sentarse con la idea de que la gente se está desordenando porque ya no estás. El silencio es una elección o una negativa. Ese pensamiento entró y se quedó más de lo que quería. Al final del día alguien de mi nuevo equipo se inclinó y me preguntó cómo se sentía mi primera semana. Dije la verdad sin los detalles. Ocupada, dije, en el buen sentido. Cuando volví a coger el teléfono los mensajes se habían ralentizado, no parado, solo espaciados. Como si el sistema se estuviera ajustando a una pieza que faltaba. Guardé el teléfono en el bolso sin responder y me fui. Consciente de que lo que viniera después no iba a esperar para siempre. Su nombre apareció por fin en mi pantalla a última hora de la tarde, sin aviso, sin preámbulo, solo el mismo nombre que llevaba semanas sin pronunciar en voz alta. No me moví de inmediato. Vi el teléfono vibrar contra la mesa, el sonido apagado e insistente. Como si probara si reaccionaría por costumbre. La vibración se cortó a mitad cuando entró el buzón de voz. El silencio entró detrás, más pesado que el ruido que había cruzado la mesa. El contrato seguía abierto en mi portátil, márgenes limpios, lenguaje sencillo, una sección resaltada por defecto, como si ya supiera que importaba, exclusividad. Volví a leerlo, más despacio esta vez, sin consultorías paralelas, sin solapamientos de asesoría, sin devolver llamadas que difuminaran líneas. No era una amenaza. Era un límite puesto por escrito para que nadie pudiera fingir no verlo después. El teléfono se iluminó de nuevo, el mismo nombre, esta vez sonó más tiempo. Como si se inclinara sobre ello, me dije que esto no era venganza. El pensamiento llegó rápido y a la defensiva, lo cual debería haber sido una pista. Me dije que era estabilidad, que era elegir lo que no me mantenía atada a viejas explicaciones. El teléfono se detuvo, buzón de voz otra vez, no lo escuché, mi mano flotó sobre el trackpad. El cursor parpadeaba, paciente, esperando una decisión que ya había tomado 2 veces en la cabeza y aún así no quería asumir. Firmé, la confirmación llegó.
Casi de inmediato, un mensaje corto de legal: bienvenida, nos alegra tenerte aquí, sin signos de exclamación, sin drama. Mi teléfono vibró una última vez, un mensaje de texto, solo mi nombre, sin puntuación. ¿Elegirías el contrato o la conversación? La pregunta me atravesó sin asentarse del todo. No todo necesita una respuesta para ser real. Cerré el portátil y lo deslicé en el bolso. El teléfono se quedó donde estaba, boca abajo, en silencio ahora que ya había dicho lo suyo. Más tarde esa noche revisé el buzón de voz por curiosidad, no por obligación, lo borré sin escucharlo. La incomodidad no desapareció, se asentó, como algo pesado encontrando su sitio. Algunas elecciones no se sienten como alivio, se sienten como un peso que aceptas llevar porque soltarlo costaría más. Supe que estaba fuera un martes, no por nadie importante. Me lo dijo un antiguo compañero que solía agachar la cabeza y cerrar la boca. Una sola línea, sin saludo, se ha ido. La razón oficial llegó una hora después, reenviada por otra persona: fallo operativo, plazos incumplidos, problemas de confianza del cliente, ese tipo de lenguaje que suena limpio porque borra nombres. La razón no oficial apareció a trozos en los días siguientes: un proyecto detenido porque nadie sabía dónde vivía una dependencia. Un cliente que escaló tras oír 3 respuestas distintas a la misma pregunta. Un consultor contratado a un precio que hizo torcer el gesto al consejo, solo para recomendar sistemas que yo había construido años atrás y mantenido en silencio desde entonces. Todo lo que toqué, todo lo que él nunca preguntó. Su correo llegó ese viernes por la noche, corto, educado, casi cuidadoso. Me agradecía mis contribuciones pasadas y preguntaba si estaría abierta a una conversación. La marca de tiempo estaba ahí como una acusación. 2 meses demasiado tarde. Abrí una respuesta y miré el espacio en blanco más de lo que me gusta admitir. Las palabras llegaron fáciles al principio, luego se atascaron, luego se sintieron innecesarias. Borré el párrafo, escribí otro. Lo borré también, no respondí, no porque quisiera que sufriera, no porque necesitara la última palabra. Guardé el borrador y cerré el portátil. No sé por qué hice eso. Quizá porque una parte de mí aún cree que el silencio puede significar más que una explicación. En el trabajo las cosas siguieron avanzando, las decisiones caían en mi mesa y se quedaban allí. La gente escuchaba, no porque yo lo exigiera, sino porque habían aprendido lo que pasa cuando ignoras a la persona que de verdad sabe. ¿Dónde están las grietas? Nunca envié el correo, pasaron semanas, el borrador quedó guardado, intacto, como una puerta que decidí no cruzar. Esta es la lección con la que sigo. El poder no siempre se ve como alzar la voz o demostrar que alguien se equivoca. A veces se ve como saber que podrías responder y elegir no hacerlo. Saber que podrías reabrir algo y decidir que tu paz vale más que su cierre. No volví, no me expliqué, no arreglé lo que ya no me pertenecía. Lo que hice fue irme del todo y dejar que las consecuencias cayeran donde debían.